día jueves 26 de marzo, amigos queridos, desde el foro principal de Televicentro que estamos, 3 horas con 5 noticias. Ali, querido, buen día. Buenos días, Robert, amigos televidentes, qué gusto estar con ustedes en este día jueves, con toda la buena energía y la buena actitud para vivir este día. Que se levanten con buenas ganas de que las horas a vivir sean realmente provechosas. Nosotros tenemos para contarles mucho lo que ha sucedido en este Ecuador querido y también en el mundo entero, Ali. Así es, así que por favor tienen que prestar atención de todas las noticias que se han generado el día de hoy. 8 grados centígrados tiene el distrito metropolitano a esta hora, 5:45, nublado. Hoy día tendremos una temperatura de 16 grados, el sol brillará, mire usted, hasta las 10 de la mañana, 11 de la mañana, donde comenzarán las lluvias. Ojo con las tormentas, ayer las tormentas estuvieron terribles, muchas zonas de Quito se quedaron sin luz, los truenos fueron el escándalo de la tarde y noche, ¿no? Qué manera de haber truenos, así que también tendremos tormentas a lo largo de la tarde, ojo con los electrodomésticos y lluvias que se mantendrán hasta las 9, 10 de la noche aproximadamente, así que así amanece Quito. Estos son los pronósticos que se tiene para este día jueves 25 de marzo. Bueno, entonces ya sabe, tiene que tomar todas las precauciones del caso, salir con un buen paraguas porque las lluvias realmente nos han traído sorpresas. El día de ayer, las imágenes que corrían por las redes sociales también eran sorprendentes de las fuertes lluvias, así que bueno, hay que cuidarse. Ahí los sumideros tapados, ¿por qué será? Exactamente, ahí hay también mucha responsabilidad ciudadana, no botar la basura en las alcantarillas, en sí, en la ciudad, porque eso tapa los sumideros. Es el porqué de las inundaciones de ayer, ¿no? Terrible. Y los ríos en diferentes puntos están desbordados. muy, pero muy altos. Muy bien, vamos a empezar con la información. Les contamos que 2 personas fallecidas en menos de 48 horas es el resultado de 2 accidentes de tránsito ocurridos en el cantón Xuxufindi, en la provincia de Sucumbíos. Estadísticas que preocupan a los agentes de la Policía Nacional, quienes recomiendan conducir con precaución para evitar siniestros. El conductor salió expulsado de su motocicleta luego de que perdiera pista y fuera a parar a un costado de la vía. El mortal accidente de tránsito se produjo cuando un joven se trasladaba al recinto La Primavera en el cantón Xuxufindi. Sus familiares fueron puestos sobre aviso y acudieron al lugar de los hechos. Un trabajador que trabaja con mi papi. Él me dijo que tu hermano está accidentado, ya no tiene signos vitales. El occiso responde a los nombres de Jofre Galarza Vargas y deja 2 niños en la orfandad. Elementos de criminalística realizaron las experticias de ley para posteriormente llevar el cuerpo hasta el Centro de Investigaciones Forenses. 25 años, 2 hijitos. Toca ir al lago y para hacer todos los trámites legales. Nunca nos ha pasado eso. Hay casos lamentables que nos quita la vida de mi hermano. En otro accidente ocurrido en horas de la noche, un hombre perdió la vida luego de que su motocicleta habría impactado con un camión que se dio a la fuga. Estadísticas que preocupan a los agentes del orden y que enlutan a 2 familias en la provincia de Sucumbíos. La recomendación como nosotros como Policía Nacional, como ejes preventivos, sería el respeto a las normas y señalización de tránsito, el de abstenerse de conducir los vehículos en estado de embriaguez, que es la principal causa de muerte en este tipo de eventos. Con imágenes de Darwin Gonzaga, informó Emilio Albán Sánchez. Vamos a contarles que una mujer de 34 años de edad fue asesinada en la ciudad de Guayaquil, en Monte Sinaí, supuestamente por no dejarse robar un celular. La policía aseguró que el hecho nunca fue reportado, sino hasta cuando la ciudadana había fallecido en una casa de salud. Veamos. El domicilio de la joven está ubicado en la cooperativa María Paidal en Monte Sinaí. El lunes pasado había trabajado como de costumbre vendiendo jugos en el centro de Guayaquil. Al llegar la noche regresó a casa, pero antes debió caminar por el sector conocido como Las Piletas. Fue en ese instante cuando supuestamente fue sorprendida por unos desconocidos quienes habrían pretendido robarle sus pertenencias. Por quererle robar, por llevársele la plata, ella no se dejó, ella peleó, forcejeó, entonces le pegan el tiro aquí en la pierna. Luego esta señora había sido trasladada por sus propios medios hasta el hospital de Monte Sinaí, en donde le habían realizado las curaciones, los primeros auxilios,
y posterior había sido trasladada hasta el Hospital Guayaquil, en donde nuevamente se le realizan las curaciones. En esa nueva casa de salud, la joven habría sufrido un shock hipovolémico, producto de la pérdida de sangre, y falleció. Este hecho no fue alertado de manera oportuna. Nosotros recién nos enteramos ya por el reporte que existe de los médicos del Hospital Guayaquil que esta persona había sido herida y que había fallecido. La víctima tenía 34 años de edad, deja a 3 hijas de 13, 9 y 3 años quienes dependían de ella. Los uniformados cuentan ya con líneas de investigación que permitirán esclarecer los hechos y determinar si este crimen realmente corresponde a un intento de robo, informó José Morales. Y 3 antisociales con armas de fuego robaron en las oficinas de una cooperativa de taxis en el suroeste de Guayaquil. Los implicados ya habrían cometido otros delitos en ese mismo sector. Eran las 2:27 de la madrugada del domingo 21 de marzo. La cooperativa funciona durante las 24 horas del día. De pronto aparecen 2 motocicletas con 3 personas quienes llegan directo a mostrar sus armas de fuego y a incursionar de manera violenta en esa oficina. Y se metieron, robaron los teléfonos de la cooperativa, la plata, me quedaron mi plata también, mis papeles, mis documentos. En dinero, como unos 150 aproximadamente, con los míos y todo. Sí. Toda la acción dentro de ese local tardó apenas 1 minuto con 12 segundos, tiempo que fue aprovechado por los intrusos para llevarse las pertenencias de quienes allí se encontraban y el dinero que habían recaudado hasta ese momento. Dijeron que sí, dame todo, te mueres aquí mismo. Pero eso no es todo. Según las versiones, esa madrugada los antisociales ya venían cometiendo otros robos en esa misma zona del suburbio guayaquileño. Segundos antes habían asaltado a otros ciudadanos y ya se encontraban huyendo del sitio. Pero se percataron de ese negocio abierto y decidieron bajarse para conseguir algo más. Entonces pasan por aquí ya robando de allá al fondo y pasan, me ven con el teléfono y también se acercan a robar, porque en sí no es que venían aquí a robar. Informó José Morales. Y se van como si nada, ¿no? Qué bárbaro realmente. La Unidad Nacional Canina de la Policía detectó droga en una encomienda que pretendía ser enviada al exterior. El estupefaciente estaba mezclada en fundas de café. Veamos. En una revisión de rutina en los couriers de Guayaquil, el trabajo de los canes permitió la detección de sustancias sujetas a fiscalización en una mercadería que se pretendía enviar a Hong Kong. En este caso se pasó el CAN en diferentes cargas, diferentes envíos. El CAN logró identificar, dio una alerta, una indicación en productos de café. Bolsas de café en las cuales nosotros procedemos a separar para realizar las pruebas cromatológicas. De acuerdo a su entrenamiento, los canes dan una señal cuando detectan droga. La indicación, ya sea pasiva o proactiva, de acuerdo, el can está entrenado, se sienta o apunta, entonces todas las indicaciones de acuerdo a lo que el can nos muestra. Nosotros como guías identificamos dicha indicación, obviamente sustancias sujetas a fiscalización. Por lo general puede ser cocaína, heroína o marihuana. Al momento hay 9 unidades. Las 9 unidades son separadas, igualmente sacadas la muestra de acuerdo a cómo se hace en laboratorio para poder determinar si es positivo o negativo que exista la sustancia sujeta a fiscalización. Por lo pronto no hay detenidos en este caso. Por lo general son couriers, son envíos que son enviadas por personas anónimas, algunas que ponen cédulas que no coinciden, cédulas adulteradas. Nosotros realizamos estos operativos con la finalidad de identificar ciertos productos que llevan sustancias sujetas a fiscalización, las mismas que son puestas a conocimiento de los señores fiscales para poder judicializar dichos procedimientos. La denuncia fue asentada en la Fiscalía para las respectivas investigaciones, informó Roselena Vázquez. Y una cámara de ojos de águila registró el instante en que un sujeto ingresó a una tienda de abarrotes en Mucho Lote 1 en Guayaquil. Elementos de la Policía Nacional lo aprendieron infraganti, pero como la perjudicada se negó a poner la denuncia, no pudieron presentarlo ante la Fiscalía. Aprovecharon la madrugada para ingresar a una tienda de abastos ubicada en Mucho Lote 1, norte de Guayaquil. Tras una alerta ciudadana, llegó un patrullero, pero solo alcanzaron a uno. Este ciudadano ya se lo ha detenido anteriormente, es consumidor,
supuestamente con la fachada de que está chambeando por aquí por el sector. Aprovechan la más mínima oportunidad que da la ciudadanía y el descuido de la ciudadanía mismo. Lo trasladaron a la UPC, sin embargo, no pudieron continuar con el procedimiento. La persona denunciante no quiso presentar la respectiva denuncia por cuanto se tuvo que dejarle libre a la persona. En este tipo de situaciones hacemos como Policía Nacional un llamado a la ciudadanía para que nos colaboren. En la despensa Bendición de Dios confirmaron que preferían evitar más problemas, pero moradores y transeúntes dicen que están hasta la coronilla. Se llevan cosas del carro, por ejemplo los retrovisores, cosas así, o lo que está metido en las casas, los zapatos, la ropa. Se están inyectando con jeringas usadas. Eso es muy peligroso. No sé qué podrán hacer las autoridades. Se ponen groseros, se alzan, uno no puede hacer nada. Lo agreden a uno y uno tiene que quedarse tranquilo. Los patrullajes continúan de manera permanente, afirma el capitán Pinto. No obstante, esperan que cuando vuelvan a tenerlos en sus manos, los perjudicados no abonen a la impunidad, informó Jorge Escobar. Un privado de libertad fue asesinado y otros 3 reos resultaron heridos en el Centro de Rehabilitación Social Bella Vista. La policía informó que este hecho respondería a un enfrentamiento entre pandillas por disputa de poder. Le contamos. Todo sucedió en la etapa de mínima seguridad del pabellón C del Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo de los Áchilas número 1. Según reporte de la policía, en una de las celdas fue encontrado sin vida José Luis Guamán, cuyo cuerpo presentaba golpes y hematomas. Amigos del fallecido relataron que fueron atacados por otros presos que pertenecen a la pandilla de los Latin King. Falleció por producto de golpes recibidos. Producto del ataque, otros 3 privados de la libertad sufrieron golpes y lesiones de consideración. Los heridos y el fallecido pertenecen a los Vatos Locos, es decir, como que se trató aparentemente de un enfrentamiento entre pandillas por tener poder al interior del centro carcelario. Todos estos casos nos hacen ver de que la mayoría de los eventos se provocan por delincuentes prolíficos, esto es, personas que reinciden. Por este nuevo enfrentamiento que dejó un muerto y heridos, 13 privados de la libertad, quienes pertenecerían a la pandilla de los Latin King, con hegemonía en la organización Los Choneros, fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Como Policía Nacional hemos reforzado todo lo que tiene que ver la seguridad externa y lo que nos corresponde a la institución en los centros penitenciarios que más problemas nos han dado estos últimos tiempos. Y estamos trabajando en una política a largo plazo para poder generar condiciones de rehabilitación en nuestros centros penitenciarios. Las carencias de los centros de reclusión son notorias, tenemos un problema de hacinamiento. Tras el hecho, unidades de inteligencia de la policía realizaron una requisa en la etapa de mínima seguridad del pabellón C, encontrando 4 bloques de marihuana, envolturas de lo que sería cocaína, 6 armas blancas, 20 municiones, bala U, 7 celulares, es decir, artículos que no pueden ingresar, pero que circulan entre los pasillos de forma misteriosa, informó Iván Casamen. Y casi una veintena de personas que supuestamente forman parte de organizaciones delictivas fueron detenidas por la Policía Nacional. Los operativos fueron desarrollados en las provincias de El Oro y Manabí en horas de la madrugada. Así, por sorpresa, fueron atrapadas varias personas que supuestamente integrarían grupos delictivos. Durante estas 2 operaciones Gran Impacto, tenemos 17 detenidos, 16 de nacionalidad ecuatoriana y un venezolano. Pero además de localizar a estos sujetos, varios indicios se recopilaron en los domicilios. 150 kilos de clorhidrato de cocaína, $150,000 en efectivo, 8 armas de fuego, 200 municiones, 5 kilos de cocaína, varios tacos de dinamita. En el operativo Impacto 21, en donde participaron equipos de élite de la policía, 7 personas fueron detenidas conjuntamente con material comprometedor utilizado posiblemente para ejecutar sus ilícitos. Logrando la detención de 10 ciudadanos en 9 allanamientos. Todos son de nacionalidad ecuatoriana, 4 de ellos poseen antecedentes anteriores por tráfico
de sustancias. Por otra parte, mediante la continuación de investigaciones sobre un caso anterior que dejó como resultado fuertes sumas de dinero y alcaloide decomisado, los uniformados dieron un nuevo golpe al crimen organizado. En Esmeraldas también se logró encontrar, mediante operativos en carretera, droga que era transportada en un camión. En el piso de las balanzas habían sido acondicionados compartimentos y se ubican 112 kilos, .3 gramos de marihuana. Dentro de estos operativos en la provincia del Oro, mediante información reservada, se detectó un contenedor con casi 25 kilogramos de droga. En lo que va del año, 27 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización han sido decomisadas. Informó Javier Rosero. De vuelta ya para decirles buenos días a los que acaban de abrir el ojo y estén en plena actividad. Muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes. Qué gusto estar en este día jueves. Se acaba la semana, ponerle toda la buena energía. Y bueno, que el día nos traiga las merecidas realizaciones de lo que cada uno de ustedes esté buscando. Quito presenta clima invernal. A esta hora 8 grados centígrados. Vea usted, 16 la máxima temperatura tendremos. Ojo con las tormentas, lo que dijimos de iniciar este servicio informativo. Las tormentas estarán presentes en Quito desde el mediodía y durarán aproximadamente como 3-4 horas. Así que en distintas zonas, en los valles, muy al norte, en el sur, hay que tener mucho cuidado. Ayer un estruendo, pensamos que ya hasta el Guagua Pichincha hacía de las suyas. Guayaquil, 24 grados centígrados, parcialmente nublado, 31 grados centígrados. La máxima temperatura será una mañana y tarde con sol en Guayaquil hasta las 14 horas. Ahí se presentarán las lluvias desde esa hora y se permanecerá a lo largo de la tarde y noche. En Cuenca, 5 grados centígrados, parcialmente nublado, 15 grados la máxima temperatura, también será una mañana con sol hasta el mediodía y luego las lluvias estarán presentes. Manta, 22 grados, totalmente despejado a esta hora, tendrán sol hasta las 10-11 de la mañana y las lluvias aparecerán desde el mediodía y luego el sol también estará presente en la tarde. En Ambato, 10 grados, chubascos, 20 la máxima temperatura, llueve a esta hora, de ahí tendremos clima seco hasta las 11 de la mañana, 12, donde las lluvias retornarán en Ambato. En Loja, 16 grados, nublado, 25 la máxima temperatura, mañana con sol, tarde con lluvias y tormentas en Loja. En Tulcán, 15 grados, hay lluvias, 19 grados la máxima temperatura, pues tendrá una mañana con sol, algo de sol, hasta las 10-11 de la mañana, donde las lluvias y tormentas también estarán presentes en Tulcán. En Riobamba, 9 grados, cubierto, la máxima temperatura será 20 grados, la mañana tendrá algo de sol hasta las 12 del día, donde las lluvias estarán presentes a lo largo de la tarde y noche. En Salinas se amanece con 24 grados, parcialmente nublado, el día será de sol, 28 la máxima temperatura. Miren ese clima como para estar en la playita allá en Salinas. En Ibarra, 15 grados centígrados, parcialmente nublado, 23 grados, con sol hasta el mediodía y a partir de esa hora, lluvias presentes en Ibarra. Santo Domingo, Los Áchilas, amanece con 21 grados cubierto, 26 la máxima temperatura, una mañana nublada, con lluvias presentes desde las 11 de la mañana. Esmeraldas, 23, nublado, un día de 30 grados, con sol hasta el mediodía y también la misma perspectiva, lluvias, algo de sol en la tarde y nublado ya en el atardecer. La Tacunga, 9 grados, chubascos, 19 la máxima temperatura, lloverá hasta las 8 de la mañana, tendremos clima seco hasta las 11 y a partir de eso las lluvias estarán presentes a lo largo del día. En Galápagos, 1 hora menos, 5:13 de la mañana, ahí están con 25 grados, parcialmente nublados en un día de 29 con lluvia y sol. Así está Galápagos con lluvia y sol. Eso será más o menos la perspectiva. En la Amazonía, 19 grados, llueve a esta hora, 25 grados, seguirá lloviendo hasta las 7-8 de la mañana, harán una tregua a las lluvias y luego se mantendrán a lo largo del día en la Amazonía. Así la perspectiva del tiempo que le presentamos para estar bien informados. Muy bien, ya sabe, entonces hay que llevar paraguas todos los días, ya no hay que olvidarse, porque Sí, claro, las lluvias están presentes. Vamos a seguir con la información. Les contamos que Quito superó los 101.000 casos positivos de COVID-19 con un sistema sanitario que trabaja al límite y en otros casos sobrepasa su capacidad. A esto se suma un incremento en la demanda de tanques de oxígeno por pacientes contagiados en estado de gravedad. Quito se mantiene como el epicentro de la pandemia en el país. Presenta una tendencia de aumento de casos en las últimas semanas y, de acuerdo al registro del Ministerio de Salud, superó los 101.000 contagios de COVID-19, con un sistema sanitario que atraviesa una situación compleja por la alta demanda de atenciones. La situación en la actualidad es alarmante.
porque tenemos un crecimiento en los casos de pacientes con síntomas respiratorios. Tenemos que decir nosotros que en la actualidad estamos funcionando al 123%. Un claro ejemplo es el Hospital IES Quito Sur, que amplió su capacidad para pacientes COVID. Sin embargo, la unidad de cuidados intensivos está llena, con una lista de espera de 45 personas. Nos hemos extendido ya con 12 camas más para atender a pacientes con COVID positivos, con sintomatología respiratoria moderada severa. La saturación en hospitales obliga a muchas familias con pacientes COVID con complicaciones respiratorias a buscar tanques de oxígeno para que sean atendidos en casa. Fausto Cepeda, gerente de una distribuidora, señala que la demanda se ha duplicado. Estábamos con unos 150 cilindros al mes. Ahora estamos duplicados la cantidad de oxígeno en estos últimos 15 días. 3 semanas. Una familia destina a diario entre $50 para recargar de oxígeno un tanque y esta dinámica se repite durante el tiempo que la persona presente problemas respiratorios. Es para mi hermana. Sí, es por lo del COVID. Cada semana sí representa un rubro para la familia. Sí, lo que más es la vida de un familiar. En otra distribuidora ubicada al norte de Quito también se registra un incremento en la demanda. Según la administradora, es un panorama muy parecido cuando Quito vivió los días más difíciles de la pandemia. Se ha incrementado a raíz del feriado que tuvimos de febrero y de las votaciones, sí ha habido un incremento de un 30% alrededor. Por ello no debemos bajar la guardia cuando estamos a puertas de un nuevo feriado, informó Priscila Cadena. En el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo, en la ciudad de Guayaquil, se han instalado y habilitado nuevas camas para el área de cuidados intensivos. Sin embargo, la ocupación está al 100% con pacientes de COVID-19. Ni un espacio disponible existe en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. Esto a pesar de que se incorporaron nuevas camas, habiendo en total 71 lugares en UCI, 29 para pacientes con otras enfermedades y 42 para quienes tienen COVID-19. Pero todo está lleno. Según el gerente de esta casa de salud, se esfuerzan por tener abastecido el hospital con anestésicos necesarios, tanto para pacientes con coronavirus como para el área de cirugía. Todos nosotros tenemos en lo que necesitan nuestros afiliados, no en la cantidad que quisiéramos, pero sí para entubarlos al inicio, para desentubarlos o destetarlos al final, no tenemos ningún tipo de inconveniente. Esperan que para esta semana les lleguen más de 11.000 dosis de anestésicos para sumarse a los 6.400 que ya tienen en stock. Sin embargo, claman nuevamente a la conciencia ciudadana para que la situación en los hospitales no siga empeorando. Que la mascarilla sigue siendo una de los implementos básicos y que tiene que ser parte de nuestra vestimenta diaria, que el distanciamiento social y el alcohol debe estar siempre. Eso es lo que le pedimos a la comunidad, le rogamos que por favor nos ayuden. Y es que les llama la atención que las edades de los pacientes que actualmente ingresan a UCI van desde los 35 años. Lastimosamente, la guerra está afuera, porque los pacientes nos siguen llegando, no tenemos esa conciencia que debe tener la comunidad como para poder evitar este tipo de complicaciones en los pacientes que ya llegan lastimosamente muy agredidos por este virus. Lo cual involucra que a nuestros pacientes tenemos que brindarle las asistencias respiratorias mecánicas inmediatamente. Con todas estas acciones aseguran haber logrado en dicho hospital reducir el índice de mortalidad de 11 a 4 muertes diarias en promedio. Además buscan lograr la recuperación de los internados lo más pronto posible, ya que no solo pacientes de Guayaquil esperan por una cama, sino también de provincias como Manabí, Santo Domingo y El Oro. Hasta el 24 de marzo de 2021, Ecuador registra 316.807 contagios por COVID-19. Informó Celeste Dueñas. Y varios cantones del país aplicaron medidas restrictivas frente a los altos niveles de contagios de COVID-19. En el cantón Sucre, en Manabí, implementó el semáforo rojo, mientras que Chone se encuentra en alerta naranja. Ecuador todos los días eleva la cantidad de enfermos por la pandemia. Para este martes eran 313.570 enfermos COVID y ya para este miércoles son 316.807. Es decir, solo en las últimas 24 horas existió un incremento de 3.237 casos positivos. Frente al repunte de enfermos, hay cantones que decidieron tomar medidas restrictivas urgentes. En Manabí, por ejemplo, el cantón Sucre se encuentra en semáforo rojo. Vemos que los insumos médicos hacen falta, que no existen pruebas PCR
PCR. El oxígeno está escaso en nuestro cantón, no tenemos oxígeno, no tenemos ambulancias que puedan trasladar a los pacientes, no se abastecen con las que contamos, el hospital no tiene camas y está colapsado prácticamente el sistema de salud. Andrea Quijije menciona que frente al grave panorama, decidieron emitir nuevas disposiciones donde se contempla la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas. Prohibir eventos públicos y privados, sean estos deportivos, culturales, civiles, militares, religiosos, las ferias, las novenas, las procesiones, todo lo que tiene que ver con los sepelios. En Santo Domingo también decidieron adoptar medidas porque comentan la ciudadanía poco o nada colabora. Tenemos el 100% de las camas o las unidades UCI saturadas en Santo Domingo. Por el repunte de casos, sostiene que han tenido que habilitar en el hospital público una zona COVID pediátrica. Hablamos de que tenemos un niño de 2 años que está intubado, donde jóvenes y niños que en este caso no utilizan mascarilla o los padres de familia se han confiado en que no van a tener procesos de contagio, ya tenemos. Hugo Parra indica que solicitaron al gobierno y a la Corte Constitucional una declaratoria de estado de excepción, pero al momento no han recibido respuestas, por lo que han emitido ya las disposiciones. Se restringe la actividad económica desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Se suspende el funcionamiento de bares, karaokes, discotecas y centros de diversión nocturna. Adicional a esto, se suspende por 30 días la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Chonex se suma a la lista de cantones que aplican las medidas restrictivas, pues por los altos niveles de contagio están en alerta naranja. Es así como se ejecutan acciones para mitigar la incidencia del virus, informó Marilyn Jaramillo. Al retornar, el presidente Lenín Moreno anunció que el plan de vacunación no cumplía con ciertas especificaciones y que estaba inmunizando con discrecionalidad. Esto y más en A Primera Hora, ya venimos. La ordenanza Hoy No Circula rige en el Distrito Metropolitano de Quito. Los días jueves no se pueden movilizar desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche los vehículos y motocicletas que tengan placa terminada en 6, 7, 8 y 9. Si usted incumple con la ordenanza vigente hasta el 31 de marzo, será multado con el 50% de un salario básico unificado, es decir, $200 y la retención de su automotor durante 5 días. Los sábados y domingos la circulación es libre. Gracias por estar con nosotros. El presidente Lenín Moreno anunció que el plan de vacunación no cumplía con ciertas especificaciones y que se estaba inmunizando con discrecionalidad. Mientras tanto, el ministro de Salud, Mauro Falconi, pidió la renuncia de coordinadores zonales y directores de hospitales de la red pública. Veamos. Al cumplirse 2 meses de que inició la vacunación en el Ecuador, el presidente Lenín Moreno admitió que el gobierno no tiene un plan de vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, en su programa radial de este miércoles hizo una aclaración de que no consideraba un plan porque no cumplía con varias especificaciones. Pero claro, se estaba vacunando sin considerar las actividades, es decir, clasificación etaria, eso no había y eso estaba siendo manejado con discrecionalidad, porque en un plan puede existir la discrecionalidad, puede existir la discrecionalidad, pero tiene que ser la discrecionalidad excepcional. Y es que el nuevo ministro de Salud, Mauro Falconi, trabajó a contrarreloj. Aseguró que no encontró un plan estructurado y tuvo que elaborarlo en 72 horas. Yo no encontré toda la data necesaria para poder encontrar y contextualizar un plan. Lo que nosotros hicimos en 72 horas es justamente eso, articular toda la información. El presidente aseguró que envió toda la información a Fiscalía para que continúe con las investigaciones. Al ser consultado sobre quién recae la responsabilidad de la aplicación de las dosis, a funcionarios públicos, periodistas y otras personas reconocidas, dijo lo siguiente. Yo jamás propuse que se vacune a ninguna persona. No, pero la responsabilidad, sin duda alguna, recae sobre el Ministerio de Salud. No sobre las personas vacunadas. Y precisamente el ministro de Salud pidió la renuncia de 9 coordinadores zonales, de gerentes y directores de hospitales de la red pública. Mencionó que va a transparentar todo lo relacionado al proceso de vacunación. Cumplo las disposiciones en estos momentos de transparencia total. Todos los insumos necesarios que permitan buscar a los responsables de este tipo de circunstancias. Hasta el momento en la fase 1 se ha vacunado a más de 9.000 adultos mayores y están registrados en la plataforma 800.000. Con la llegada de un nuevo lote de 65.000 vacunas Pfizer, seguirán inmunizando a más personas.
Informó Priscila Cadena. Y el Ministerio de Salud, a través de su cuenta de Twitter, anunció la llegada de un séptimo lote de vacunas al Ecuador. Son 65.520 dosis del fármaco contra el COVID-19 de la empresa estadounidense Pfizer. El lote de vacunas será destinado a atender la fase 1 del proceso, que incluye la inoculación de todo el personal sanitario y la totalidad de adultos mayores, así como miembros de las fuerzas del orden, de sectores estratégicos, bomberos, profesores, personas vulnerables y recolectores de desechos sólidos. Autoridades del municipio de Guayaquil llegaron hasta la ciudad de Quito en busca de acuerdos con el Ministerio de Salud Pública para lograr vacunar a la mayor cantidad de ciudadanos allá en el puerto de Guayaquil. Aseguraron que para concretar esta situación, esta cartera de Estado escucharía su propuesta. Venimos a hacer un acercamiento con el señor Ministro de Salud para tratar de comprometernos y buscar la manera de realizar gestiones para tratar de vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible en la ciudad de Guayaquil. Nosotros hemos solicitado desde la primera instancia, más o menos desde el 18 de febrero, hemos solicitado la compra de 2 millones de vacunas para vacunar a 1 millón de personas. Entonces seguimos en ese pie de lucha desde todos los ámbitos. Y desde este jueves, la Fiscalía General del Estado receptará las versiones libres y voluntarias de varios ministros como parte de la investigación previa por supuestas irregularidades en la primera fase de vacunación y contra el COVID-19. La Fiscalía General del Estado sigue sumando versiones de las personas que se vacunaron en una primera fase, sin que hayan tenido derecho, de acuerdo a denuncias. Es decir, forman parte de la denominada vacunación VIP. Este miércoles no se dio la diligencia legal con el radiodifusor Gonzalo Rosero, porque pidió diferimiento. Pero sí están a la fila para este jueves, entre otras personas, René Ortiz, ministro de Energía, a las 14:30. Rosa Prado, ministra de Turismo, a las 17:30. Para el viernes, Mauricio Pozo, ministro de Economía, a las 8 de la mañana. Julio Recalde, ministro de Vivienda, a las 10. Y a las 13 horas, Rocío González, esposa del presidente de la República, Lenín Moreno, informó Héctor Romero. 14 personas, entre ellas el alcalde Jorge Yunda, fueron notificadas para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el presunto delito de peculado que se habría cometido en la compra de pruebas COVID-19. Esto a cargo de la municipalidad. Veamos. El 26 de abril empieza a definirse la suerte que pueda correr Jorge Yunda, alcalde de Quito, y 13 personas más, entre funcionarios municipales y personas naturales. Ese día se instala la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio por el presunto cometimiento de peculado que se habría registrado en la adquisición de pruebas para COVID-19 a cargo del municipio capitalino. Nicolás Salas sustenta la defensa de Jimena Barca, titular de la Secretaría Municipal de Salud. La consideración de que la transitoria 19ª de la Ley de Apoyo Humanitario establece claramente que durante este tiempo no se puede dar por terminado un contrato de manera unilateral cuando existan valores pendientes de pago. ¿Cómo se aplica esta cláusula, cómo se aplica esa transitoria a este caso? Pues el 29 de junio del año pasado se generó un acta de entrega-recepción suscrita por la administradora del contrato en la que hay una liquidación de valores pendientes de pago. Abarca es investigada por haber dado paso a la terminación del contrato de mutuo acuerdo, mas no porque haya sido parte del proceso de compra. Lo administrativo es, si yo como funcionario incumplo una norma, un procedimiento, debo tener una multa o hasta una destitución. Si yo como funcionario genero un perjuicio al Estado, debo reparar ese pago, debo tener una glosa. Pero, ¿cómo un supuesto incumplimiento de contrato? Porque no hay incumplimiento de contrato. ¿Cómo un supuesto incumplimiento de contrato genera responsabilidad penal? Felipe Rodríguez defiende a Salumed, empresa proveedora de las pruebas para COVID. ¿Y la otra que serían pruebas chimbas? Está absolutamente explicado esto. La UDLA no podía hacer lo que hizo. La UDLA no está acreditada, la UDLA no hace validaciones y los testimonios anticipados fueron absolutamente a favor nuestro. Pese a tener la certeza que no existe peculado, Rodríguez no se muestra optimista. Va a acusar absolutamente a todos. ¿Por qué lo sé? Porque cuando uno no va a acusar a alguien, uno no pide una audiencia para ese alguien. Uno emite su dictamen abstentivo. Lo que hizo el fiscal provincial en este caso es pedir audiencia con los nombres de todos. Eso quiere decir que va a acusar a todos. Quien al parecer no ha perdido el optimismo
es del burgomaestre Yunda. Confío en la justicia, confío en que jamás hicimos nada malo, solamente luchamos por la salud de los quiteños y saldremos adelante de este tema. En manos de Vladimir Jaya, presidente de la Corte Provincial de Pichincha, está el destino de las 14 personas, informó Héctor Romero. Y la Comisión de Fiscalización aprobó el informe del juicio político contra el ministro de Trabajo Andrés Isch. Son 3 las causales que podrían llevarlo a su destitución y censura. Con 9 votos a favor y una abstención, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó el informe en el que se recomienda al Pleno el juicio político contra el ministro de Trabajo Andrés Isch. Hemos visto claramente cómo, según el informe, existen un conjunto de causales que es necesario que sean analizados por el Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, de las 7 causales sustentadas por las proponentes Marcela Holguín y Marcela Aguinaga, solo se acogieron 3. La primera hace referencia a atribuciones de funciones al emitir un acuerdo ministerial para la reducción de la jornada laboral durante la pandemia. La segunda causal habla del incumplimiento de funciones al no proporcionarse oportunamente el acceso a la información pública en el caso de carnets de discapacidad. La tercera y última causal refiere al no incremento al salario básico en el año 2021. A pesar de votar a favor, la asambleísta por el Partido Social Cristiano, Mercedes Serrano, señaló lo siguiente. Los conceptos jurídicos no son los adecuados. Con la aprobación del informe, el presidente de la Asamblea, César Litardo, deberá convocar en los próximos días al Pleno, en donde se deberá resolver este juicio político. Para la censura y destitución del ministro Andrés Isch se requerirán de 91 votos, informó Valeria Navarro. El legislador Fabricio Villamar cuestiona la investigación levantada en su contra por la Asamblea Nacional tras la obtención de carnet de discapacidad. Veamos. El asambleísta Fabricio Villamar calificó de absoluta violación a la norma y un intento de desviar la atención la decisión que tomó el Pleno de la Asamblea Nacional de investigarlo por la obtención de un carnet de discapacidad. No he incrementado patrimonio, no he mandado a matar, no he cambiado de postura ideológica y no he incumplido la ley. Rodrigo Coyaguazo, quien fue seleccionado por el Pleno para presentar la denuncia, indicó la falta en la que habría incurrido el legislador. Por haberse aprovechado de carnets de discapacidad que a él no le correspondía y que esos derechos arrebató a los discapacitados que sí lo necesitan. El asambleísta obtuvo el carnet de discapacidad por un problema auditivo. Con dicho documento, Villamar importó un vehículo valorado en $23.500 con exoneraciones tributarias. El mismo también habría sido utilizado para solicitar la rebaja en el pago de la pensión alimenticia de su hijo. Lo primero que debería hacer el asambleísta es renunciar, porque en el momento que la Comisión de Salud le pidió que haga los descargos con respecto a las acusaciones que se le planteaba, simplemente no asomó, brilló. Con la denuncia, el caso será remitido al Consejo de la Administración Legislativa para que posteriormente pase a la Comisión de Ética. Por el momento, Fabricio Villamar solo ha preferido responder a través de una carta en la que señala lo siguiente. Por mi parte, estaré presto a comparecer a los procesos que la República lo requiera, pero haré valer la ley y la Constitución. Esta investigación se lleva a 2 meses de que culmine el periodo de la actual Asamblea Nacional, informó Valeria Navarro. Vamos a un corte comercial, amigos televidentes. Al retornar en el sur de Quito, 3 viviendas fueron afectadas por la deflagración de gas licuado de petróleo. Ya regresamos con esta información y más. Continuamos con más información. En el sur de Quito, 3 viviendas fueron afectadas por la deflagración de gas licuado de petróleo. Afortunadamente, la explosión no dejó personas heridas. Los vecinos de Guamaní estaban todavía asustados. La luz del nuevo día reflejó la magnitud de los daños. El local de comidas donde se produjo la explosión quedó en ruinas. La mayoría de cosas quedaron destruidas y otras volaron por los aires. Todos dormidos, descansando, y cuando de pronto escuchamos un estruendo, no sabíamos, en fin, aturdidos, qué era lo que pasaba. 3 viviendas sufrieron los daños más graves. Los vidrios explotaron, los marcos de las ventanas se doblaron, incluso algunas paredes se cuartearon. Los vidrios están todito, todo por dentro está deteriorado, roto, todo hasta el fondo.
Presumen que hubo una fuga de GLP. La propietaria del local de comidas relató que se le acabó el gas. El vendedor colocó un tanque nuevo. En el proceso algo debió haber quedado mal instalado y la desgracia llegó horas después. Que debe ser que accionó la nevera y ahí fue donde se hizo una chispa y pasó lo que pasó. En la madrugada una llamada la despertó, prácticamente amaneció en vela. Su esfuerzo para poder vivir se acabó. Sí, he perdido todo, pero lo más importante, caballero, no es que yo haya perdido todo, es que todos estamos vivos. Los bomberos que asistieron a la emergencia confirmaron la presencia de GLP en el ambiente, por eso hablan de una fuga. Entre las hipótesis, un daño en la válvula. Las viviendas o los locales comerciales utilicen los reguladores adecuados para cada una de sus actividades. Periódicamente realizar el control de la manguera, si es posible cambiarla cada año la manguera y el regulador igualmente. Ventajosamente no hubo personas heridas o fallecidas. Una mujer fue asistida por problemas para respirar, pero no pasó a mayores. Pero el susto fue grande, al igual que los daños materiales. En Quito informó Iván Casamen. Preste atención, el desbordamiento del río Quinche a causa de las lluvias durante la tarde de este día miércoles provocó inundaciones en la parroquia de Guayabamba. La acumulación de agua provocaron afectaciones en 6 viviendas, las cuales fueron evacuadas de forma preventiva. Una persona de la tercera edad fue evaluada por principios de hipotermia y recibió atención inmediata. Y más de 100 emergencias por lluvia se registraron en la capital durante los 3 primeros meses del año. Inundaciones y deslaves son los acontecimientos de mayor frecuencia en las zonas urbanas y también rurales. Quito ha soportado casi 3 meses de intensas lluvias, 174 llamadas de auxilio en total. Uno de los días más críticos fue el pasado 18 de marzo, cuando en solo 4 horas se registraron más de 26 emergencias. Deslizamientos de tierra, inundaciones y accidentes de tránsito son los más frecuentes. Según expertos, la acumulación de agua se da en gran medida por el colapso de alcantarillas y drenajes. ¿Por qué colapsan las alcantarillas? Porque botamos basura en la calle, ponemos el material de construcción en la calle, llueve y haces arrastrado ese material de construcción hacia la alcantarilla, produce el taponamiento, produce doble pérdida. La persona que compra el material de construcción pierde económicamente porque se reduce su material y también taponamos la alcantarilla y producimos daños a la ciudadanía. Mientras los movimientos de masa están relacionados a la ubicación de las construcciones, las cuales muchas veces son edificadas sin permisos. Si vivimos cerca de quebradas, cerca de laderas, sí tenemos que inspeccionar que haya primero que no estén tapados el paso natural del agua, las quebradillas. Solemos botar basura en las quebradillas. Y luego cuando vence la resistencia del material, baja con fuerza y produce mayores daños. A este problema se suma el incremento de las construcciones en las zonas rurales y urbanas, que deben ser inspeccionadas por el Cabildo. El distrito es extremadamente grande, entonces no podemos cubrir todo el distrito. Y especialmente en las zonas montañosas o en las zonas donde existen las quebradas. En tanto, representantes del INAMI señalaron que en los próximos días el temporal lluvioso dará una pequeña tregua y durante las mañanas saldrá el sol. Por lo menos de esta tendencia será esta semana. Las lluvias continuarán estando presentes porque son propias de la época, sin embargo, no serán tan generalizadas ni tan intensas como en semanas anteriores. La recomendación es cuidarse de los cambios bruscos de temperatura, pues existen registros que en las madrugadas no se superan los 4 grados y en los siguientes días probablemente la temperatura máxima podría llegar hasta los 21 grados. Informó Sofía Vintimilla. Varias viviendas fueron destruidas por un incendio registrado en un populoso sector del noroeste de la ciudad de Guayaquil. Los ocupantes de los inmuebles registrados o siniestrados fueron rescatados por sus vecinos. Veamos. La desesperación embargó a los habitantes de la cooperativa Voluntad de Dios la noche del miércoles. Perplejos, observaban cómo las llamas consumían las viviendas de sus vecinos. Se verificó que eran 2 viviendas totalmente consumidas, habían explotado 3 tanques de gas, en este caso, se lo verificó en sitio. No hubo al momento víctimas que lamentar, solamente daños materiales. Los niños los saqué, los 3 niños y las 2 señoras que estaban ahí. El primero fue el incendio aquí y después fue el incendio, la candela fue bastante fuerte y fue a dar a la otra casa y ellos no podían salir porque si no también se quemaban. Jalando, rompimos ahí la pared y lo sacamos porque no podían salir. Pues. ¿Cuántas personas sacaron? 5.
La novedad se registró en la cooperativa Trinidad de Dios, en el noroeste de la urbe. Una tercera vivienda resultó afectada por el fuego. En total, 13 personas serían las perjudicadas. Una adulta mayor en Babahoyo solicita ayuda, pues su vivienda está sumergida en el agua producto de las lluvias. En el lugar existe el peligro de reptiles que puedan atacarla. Veamos. A sus 82 años, las labores domésticas que antes realizaba ahora le resultan difíciles. De eso vivía doña Antonieta. Hoy permanece en su vetusta vivienda que tiene casi un 70% sumergida en el agua producto del invierno. Iban a dar ayuda, que iban a hacer casa, que no iban a dar, no sé, pero aquí no vinieron. Allá dieron, pero no dio el gobierno. ¿No recibió ninguna ayuda? No, ninguna. En estas precarias condiciones vive junto a uno de sus hijos que se dedica a las labores de albañilería cuando hay. Por ahí cuando tengo como, cuando no, pues. Me dedico a trabajar en construcción. A veces hay semanas que tengo, semanas que no tengo, meses que tengo, meses que no tengo. Y pues sobrevivimos ahí con mi mamá. En el momento de nuestra cobertura, un sapo se acomodó en un plato, mostrándonos el riesgo de que otro tipo de reptiles también suban hasta la casa, como ocurrió días atrás con una serpiente. Uy, yo vi ese animal así como... Dije, uy, aquí es un animal, dije yo. Dije quedito y vuelta, levanté, era el rollo, la culebra. Las condiciones en que vive esta madre con su hijo resultan lamentables. Aunque cobra el bono de desarrollo humano, esto asegura no le alcanza para reparar la vivienda ubicada en la ciudadela Solbrisa 1. La adulta mayor recibió la visita de personal del MIES que tomaron sus datos para canalizar ayuda. Pero si usted desea ayudar a esta humilde mujer, puede hacerle llegar sus donaciones a la avenida 25 de Junio y Barreiro en Babahoyo. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. El desbordamiento del río Quinche a causa de las lluvias de la tarde del miércoles provocó inundaciones en la parroquia de Guayabamba. Estaremos en vivo, pues contándoles a esta hora cuál es la situación por el fuerte invierno. Ya venimos, una pausa. Las lluvias en la ciudad de las tormentas causan varios problemas en nuestro distrito, pues el desbordamiento del río Quinche es uno de los problemas que se tiene. Este afectó a 6 viviendas allá en la parroquia de Guayabamba. Sofía Vintivilla nos va a contar los detalles, allá se ha trasladado y bueno, tiene un informe un poco más ampliado de lo sucedido y cómo está el panorama a esta hora. Sofía, buenos días, adelante. Roberto, amigos, que tengan un buen día. El panorama realmente desalentador. Estamos en una de las viviendas afectadas, un poco para que tengan una idea de qué fue lo que sucedió. Detrás de los matorrales que ven está el río denominado el Quinche, aquí en el sector de Los Molinos de Guayabamba. Este, lastimosamente, con las fuertes lluvias, creció tanto que miren cómo afectó el balance actualizado a 7 viviendas. Ahí ven el agua, cuántos centímetros alcanzó. Muchos de estos árboles, miren, un árbol de limón casi totalmente tapado, únicamente la parte de arriba, con unos cuantos limones aún se pueden divisar. Todo quedó deteriorado y aún podemos ver en imágenes cómo el agua continúa por aquí su cauce. Vamos a hablar entonces con el secretario de Seguridad, César Díaz, para que nos amplíe la información y en especial conocer por qué se provocó esto. Usted me decía, señor secretario, que lastimosamente un desvío del caudal para generar riego es lo que pudo haber provocado esta emergencia. Sí, es lamentable ver cómo la mano del hombre hace que estos eventos de carácter antrópico se produzcan este tipo de desbordamiento del río El Quinche, que igualmente inunda el canal de agua, que no tiene la debida capacidad en volumen para sustentar toda esta inundación. Es por eso que el agua sale del curso normal del río e inunda todas estas 7 viviendas, 35 familias afectadas, de las cuales 9 han sido evacuadas, entre ellos 2 adultos mayores, 2 niños y 5 adolescentes, que permanecen en el resto de los 35 en los segundos pisos
de estas viviendas. Lamentablemente, este suceso fue pues por la mano de hombre, y nosotros desde el día de ayer, que fue alertado a las 7:54 de la noche, 8:20, con nuestro cuerpo de bomberos como entidad adscrita a la Secretaría de Seguridad y la División Metropolitana de Riesgo, la empresa Seguridad, estamos en este sector para tratar de evaluar los daños y activar el fondo de ayuda humanitaria que tenemos, y con la Dirección de Riesgos evaluar el estado estructural de las viviendas una vez que baje el caudal. ¿Hubo personas heridas? No se tiene el reporte hasta este momento de personas heridas y gracias a Dios tampoco fallecidas. ¿Cuánto alcanzó? ¿Cuál es la creciente? ¿Cuánta agua tenemos aquí? No sé si se puede medir en centímetros para que la gente tenga una idea. Los primeros pisos están totalmente colapsados en algunos casos. En algunas casas podemos hablar, sí, que el nivel del agua subió al menos medio metro. Y esto se produce por el taponamiento, como digo, de este canal agua. Aquí también tendrá que responder la Junta de Agua del sector frente a este pequeño canal, en función del caudal del río El Quinche y de las lluvias, las precipitaciones que se produjeron en las partes altas que produjeron este incidente. Señor secretario, aún vemos que corre muchísima agua con una fuerza muy fuerte. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo necesitarán para limpiar esto? Nosotros estamos esperando, con las ayudas de las entidades que conformamos el eje de seguridad y control. Y como digo, también estamos nosotros activados dentro del plan anual de prevención y respuesta que tenemos ante eventos climáticos. Por eso es que estamos con todas las unidades en este momento esperando que baje el caudal. Y esto está en función de que ya tenemos conocimiento que dejó de llover en las partes altas del sector del Quinche, y esto nos va a permitir que una vez que baje el caudal, hacer una evaluación total y proceder a las actividades correspondientes de lo que tiene que ver a todo el resumen y el resultado que ha dejado este evento antrópico que acaba de pasar aquí, para tomar las decisiones del caso. Muchas gracias, señor secretario. Miren la fuerza y la potencia del agua, como daña incluso puertas de fierro. Jala las puertas de fierro. Y vamos a hablar entonces con una de las moradoras. Muy buenos días, para que nos comente qué escuchó, qué sintió, a qué hora fue la emergencia. Yo no estaba en mi casa, yo estaba en mi trabajo, y me avisaron de que había crecido el río. Nosotros llegamos acá y ya todo inundado, todo lleno de agua. No pudimos sacar nada, no pudimos hacer nada. ¿Había alguien en su vivienda? Mi hijo rompió el techo de la casa para poder salir, le sacó a los abuelitos y salió él. Gracias a Dios están bien. Perdimos todo, pero todos estamos bien. Ahorita mis hijos fueron a dormir en la casa del jefe de mi esposo, y nosotros con unos vecinos, porque nos quedamos así vestidos. Y como usted ve, la casa de él no podemos ingresar, esa es mi casa. No podemos ingresar porque no hay cómo. Yo digo, mi hijo rompió el techo y pudo salir porque el agua le tapaba a él. Pero gracias a Dios estamos. ¿Cuántos años tenía su hijo? Mi hijo tiene 15 años. 15 años. Muchas gracias, señora. Miren ese testimonio realmente desgarrador. La fuerza, la potencia del caudal aún. Miren cómo baja el agua. Esperemos ya se alivie poco a poco y puedan las autoridades ingresar a esta zona y realizar las limpiezas, para que así también se vean en realidad cuáles serían los daños de la infraestructura y cuánto tiempo tardaría el poder recuperar. Han dicho también que este caudal improvisado de riego que generó la comunidad es lo que van a tratar de aminorar y buscar una alternativa para que no vuelva a suceder que el río El Quinche crece y provoca estos desastres. Lamentable. Por favor, la recomendación para toda la población, no solamente del sector de Guayabamba y las zonas rurales, sino también las zonas urbanas. No vayan contra la naturaleza, no arrojen basura en ninguna alcantarilla, en ningún drenaje, en ningún suminero, no taponen estos cauces normales del agua para que se eviten este tipo de emergencias realmente lamentables. Ustedes continúan con más, compañeros. Buen día. Imágenes dramáticas las que nos han narrado y hemos visto allá en Guayabamba, que nos cuenta Sofía Vintimilla. La mano, lamentablemente, del ser humano, como ha indicado la autoridad, es lo que ha hecho que esta correntada del río Quinche pues anegue 6 viviendas, y la situación realmente sigue complicada. Le estaremos contando en otras emisiones a lo largo de este día.